días. Bueno, dado que tenemos aquí, guardamos las distancias suficientes, yo creo que para hablar y para una mejor calidad del sonido nos vamos a despojar un poco de la máscara en este momento, ¿no? En el programa ustedes verán que estaba previsto que fuera Guillermo Solana, nuestro director artístico, el que hoy les saludara. Por imponderables de última hora, pues no ha podido ser así. Y bueno, yo estoy encantado de poderles dar a ustedes, la bienvenida. Para los que no me conocen, soy Evelio Acevedo, director gerente de esta casa, del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Y bueno, estamos muy contentos de poder participar en un foro, en unas jornadas como esta sobre censura y libertad de creación. Antes de nada, a mí me gustaría expresar, en nombre del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, felicitaciones a la Fundación Gabeiras, cuya misión, es bueno recordarlo, es contribuir al bienestar y la justicia social a través de la promoción y desarrollo del derecho y la cultura como herramientas fundamentales para el fortalecimiento de una sociedad más equitativa, inclusiva, paritaria e innovadora. Es decir, dar en la diana de lo que hoy día es más necesario que nunca. Nuestra satisfacción, como mencionaba, por poder colaborar en la realización de este evento junto al Círculo de Bellas Artes y al Museo Reina Sofía. Desde luego, para nosotros, para el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, participar en este tipo de iniciativas, estamos absolutamente convencidos de que forma parte de nuestra misión. Una institución cultural en el siglo XXI no solamente tiene como misión que también preservar y mantener una colección de arte en perfecto estado, sino que además tiene que actuar como transmisor de conocimiento y valores de la civilización occidental, que es lo que nuestra colección exhibe, 8 siglos de arte occidental, pero a la vez también ser foro y catalizador de todo aquello que nuestra sociedad necesita, que a nuestra sociedad le preocupa o que a nuestra sociedad le interesa. Enhorabuena a los organizadores también por la calidad de los foros, por la calidad de las personalidades que están interviniendo en todas las jornadas y también por la oportunidad de celebrar este foro sobre este asunto en este momento. Roger Dedeu, presidente de la Fundación Gabeiras, que está aquí junto a mí, ha explicado cómo ante el incremento de consultas sobre posibles casos de censura y libertad creativa desde artistas, galerías y agentes diversos del mundo de la cultura en general, se dieron cuenta de que faltaba una reflexión sobre estos conceptos, así como una aproximación tanto jurídica como artística. Por eso quiero felicitarles tanto por el nivel de las personalidades, como decía antes también, como por el amplio espectro desde el que se aborda el entorno actual sobre la libertad artística de expresión y de información. El deseo de actuar sobre todo aquello destinado a un público alterando o evitando lo que no se ajusta a determinados planteamientos políticos, morales o religiosos es la definición que de censura da nuestro diccionario. La censura, podemos entender que es una actitud intrínseca a la naturaleza humana, por lo tanto tan antigua como ella. En el mundo globalizado actual seguimos padeciéndola, pero en este mundo globalizado se ha hecho más patente la censura adoptando maneras más sofisticadas o somos una sociedad más sensible o más exigente al respecto. Los debates y testimonios en estas jornadas están evidenciando que la censura no obedece a un solo concepto, sino que son múltiples los conceptos desde los que se aborda, así como son múltiples y diversas también sus manifestaciones y contexto. El momento actual alimenta una reflexión compleja e interesante sobre la, tal vez o no, excesiva sensibilidad de la sociedad actual o de los agentes sociales sobre la libertad de expresión y la autorregulación o autocensura de los creadores. ¿Es esta una consecuencia de las dificultades de encaje entre la auténtica tolerancia y algo que es el término al que estamos últimamente muy habituados, lo políticamente correcto, o todo lo contrario? ¿Es tal vez rentable también la provocación en busca de censura?
Bueno, a lo largo de estas jornadas hemos escuchado una rica diversidad de opiniones sobre todos estos aspectos. En la jornada de hoy concluiremos con una mirada a otras limitaciones y censuras de la libertad de creación cultural, en la que se abordará un asunto, en mi opinión, del máximo interés: la nueva censura digital que excede a la creación cultural, invadiendo los aspectos más cotidianos y determinantes de nuestras vidas mediante una avalancha de información o desinformación ante la cual nos encontramos desarmados y ante la que es difícil actuar desde la perspectiva de nuestros principios democráticos de libertad de expresión. Posteriormente, a lo largo de la jornada, abordaremos también desde el testimonio de nuestra exposición sobre expresionismo alemán uno de los más clásicos ejemplos de censura y persecución llevado a cabo, en este caso, por el régimen nazi. Después asistiremos a un debate sobre la censura en el cine y el audiovisual. Disfrutaremos también, después de uno de los debates más interesantes y seguro que también divertidos, gracias al especial talento de los participantes. Es el debate sobre censura, humor, parodia y sátira, la válvula de escape y a la vez la más aguda y certera crítica a lo largo de los tiempos. Y finalizaremos con una visión sobre la falta de libertad en el mundo global, censura estructural, minorías, fronteras, migración y desigualdad. Solo en sí mismo este punto ya podría ser objeto de toda una jornada, ¿no? No quiero extenderme más tiempo porque lo importante es todo lo que vamos a poder observar aquí este día. Así es que reiterar mi agradecimiento a todos ustedes por su presencia aquí o por su presencia a través, su presencia digital, a través del streaming, que creo que está teniendo unos récords de asistencia fantásticos, sobre 1000 seguidores, lo cual es todo un récord. Y gracias de nuevo por pensar en el Thyssen para una iniciativa de este tipo, y adelante con la jornada de hoy. Muchas gracias. Primera mesa del día se titula La nueva censura digital, del algoritmo a la inteligencia artificial. Antes de empezar, quería agradecer a la Fundación Gabeiras y al Museo Thyssen, a unos que nos inviten a hacer estas jornadas sobre censura tan interesantes y a otros que nos acojan hoy aquí. Verán que este es el colmo del acto COVID, donde está solo el moderador en la sala con algunos invitados, y los dos participantes, que están muy bien, están en online. Voy a introducir brevemente primero la mesa y luego presento a los dos participantes. ¿Qué es el algoritmo? ¿Qué problemas trae el algoritmo y la inteligencia artificial para censura? Es algo mucho más nuevo. En estas jornadas se está hablando de censura, entre comillas, tradicional y de cómo diferentes aspectos de la creación se han visto afectados por diferentes modalidades de censura. Esta que vamos a tratar hoy aquí es algo nuevo, algo que tampoco entendemos muy bien cómo ocurre y tampoco, evidentemente, entendemos aún qué consecuencias tiene. Ese es un poco el hilo. Lo que voy a hacer con Marta y José María es irles preguntando algunas cosas. Ellos van a ir interviniendo conforme yo les vaya haciendo estas preguntas, y espero que al final, desde una especie de panorámica y después intentar concretar en algo más puntual, tengamos una idea mejor de qué quiere decir la censura digital hoy en día. Entonces, ya sin más preámbulos, Marta Peirano es periodista e investigadora, es miembro del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Ha escrito un libro recientemente que ha sido un hit brutal, El enemigo conoce el sistema. Lleva ya 10 ediciones. Fue jefa de cultura de ADN, fue adjunta a la dirección en El Diario y sigue colaborando en varios medios: El País, La Sexta, Letras Libres, Las Mañanas de Radio Nacional. Es también miembro del Consejo Asesor de la Bienal del Pensamiento de Barcelona. José María Lasalle es profesor y escritor. Es hoy director del Foro de Humanismo Tecnológico de SADE, es también profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Pontificia de Comillas, SICADE, y quizá sea más conocido por sus cargos de secretario de Estado entre 2011 y 2016, primero de Cultura y después, entre 2016 y 2018, fue secretario de Estado de la Sociedad de la Información y Agenda Digital, que es algo obviamente mucho más vinculado al tema que tratamos hoy aquí.
No me he quitado la mascarilla y quizá ayuda un poco a que se me entienda mejor, aunque ya estoy acabando mi intervención. Entonces, ya para empezar y sin más preámbulos, Marta, quería empezar contigo, si te parece bien. Ahora ya os veo aquí, tengo ya una especie al menos de conexión visual en este acto maravilloso. Quería preguntaros primero, o quería preguntarte, Marta, cómo acotar un poco el tema de cómo afectan los algoritmos a algo como el arte. Estamos hablando continuamente de fake news, estamos hablando continuamente de viralización, estamos hablando de muchos temas en los que se debate habitualmente sobre cómo un algoritmo o cómo un feed de una red social afectan. Pero el arte es algo, y de hecho es maravilloso que un foro así nos permita hablar de ello, es algo de lo que se habla raramente vinculado a estos temas. Quería saber un poco que nos explicaras ¿dónde queda el arte y cómo puede afectaros? ¿En qué ámbitos el arte puede ser más afectado por el algoritmo o por la inteligencia artificial? Bueno, hola, hola a todos. Siento estar en casa, siento que estoy Jordi solo en la sala. La verdad es que efectivamente es como el colmo, el supercolmo del acto COVID. Pues yo, en los aspectos más específicos del arte, que tiene unas particularidades muy concretas, ¿no? Pues es verdad que no he estudiado en profundidad en tema, pero lo que sí que he estudiado en profundidad es lo que le hacen las nuevas plataformas digitales a la cultura popular, ¿no? Entonces, en ese sentido, pienso que podemos como derivar o inferir pues, una serie de cosas a partir de esas en la conversación, ¿no? Entonces, yo pienso que, puesto que la distribución o el acceso tanto al arte como a la cultura popular estos días está muy dominado por el ecosistema mediático en el que estamos todos sumergidos, ¿no? Que básicamente consiste en las plataformas de media docena de empresas que incluyen, bueno, pues las gafas, ¿no? Todos sabemos, ¿no? Los Google, Amazon, Facebook, Netflix, etc. Entonces, en estos casos, sobre todo en lo que se refiere a las plataformas tipo Facebook o que tiene Instagram y tiene WhatsApp, pienso que el problema de la censura se puede abordar desde tres aspectos completamente distintos, pero que convergen de maneras interesantes, ¿no? Uno de ellos sería definitivamente el modelo de negocio de las plataformas, ¿no? Que favorecen unos contenidos sobre otros porque, bueno, pues porque unos contenidos les ofrecen más posibilidades de ganar dinero que otros. Esto lo vemos constantemente los periodistas con los temas de las fake news, ¿no? Que efectivamente tienen las piernas aparentemente 10 veces más largas que nuestras propias noticias en las plataformas digitales porque ya están diseñadas para tener ese tipo de viralidad, ¿no? Pero también lo vemos, por ejemplo, en plataformas como Spotify, que se dedica, en teoría, a ofrecer productos musicales y cuyo modelo como de implementación de los pagos a los artistas ha conseguido que la música popular cambie de manera estructural más en los 10 últimos años de lo que ha cambiado en los últimos 70, ¿no? Y me refiero a aspectos tan determinantes como, por ejemplo, que los artistas en Spotify empiezan a cobrar a partir de los 30 segundos de reproducción. Es decir, no solo no cobran por disco, sino que cobran por reproducción de canción, sino que además uno tiene que escuchar la canción durante 30 segundos seguidos para que el artista empiece a cobrar el 0,00038 céntimos que le tocan por esa reproducción, ¿no? Entonces, bueno, pues se dan una serie de cambios estructurales en la manera de hacer las canciones que no es una censura, pero sí corresponde a un incentivo completamente artificial y absolutamente unidireccional, ¿no? Es decir, no es algo que los artistas elijan o negocien, sino algo que está. Y luego está el propio sistema de incentivos a los usuarios de las propias plataformas, ¿no? Que consisten pues, en los me gustas, en los retweets, en los likes, etc. Entonces, ese tipo de sistema de incentivos se ha convertido en una especie de valoración de la calidad o de la intencionalidad o de la actualidad, tanto de una noticia como de una canción, como de un libro, como de un artículo, como de un acontecimiento cultural, ¿no?
Entonces, bueno, pues estas tres cosas, ¿no? Como el modelo de negocio, el sistema de incentivo para los artistas y el sistema de incentivo para los propios consumidores de esa cultura popular, pues han conseguido transformar la producción de la cultura popular más en los últimos 10 años de lo que se ha venido transformando en los últimos 50, 60. Y entonces, la pregunta es si el arte, que no es cultura popular, sino que tiene otras características, pero en realidad se le parece mucho cuando se reproduce a través de las plataformas digitales o por vía digital, se ve afectado de la misma manera. Exacto, José María. Esto que dice Marta ahora al final, ¿no? Cómo ese arte que en principio no es cultura popular y que no está hecho evidentemente para plataformas digitales, ¿cómo se ve afectado? Bueno, yo es que creo que todo el arte se ve afectado en la medida en que las redes y todo lo que representa el entorno digital es un entorno concebido no de una manera neutra, sino de una manera consciente para incrementar el tráfico y generar toda una serie de dinámicas de monetización en manos de quienes controlan evidentemente las herramientas de transmisión de esos contenidos, desde los sesgos algorítmicos que gestionan todos los flujos de ese tráfico, la búsqueda de viralización, como explicaba muy bien Marta, de determinados contenidos, que buscan activar los deseos de consumo por parte de los usuarios o que limitan la capacidad de los oferentes de contenidos en su visibilización, si no se ajustan evidentemente a los patrones que marcan evidentemente esas plataformas y hacen que ya la expresión misma de lo que podemos considerar un contenido artístico, cultural, está condicionada por un ecosistema que está limitando de entrada la capacidad para proyectar el arte, para proyectar la cultura. Por otra parte, yo no sería capaz de establecer una distinción entre arte y cultura popular en la medida en que ya estamos hablando de una realidad hiperhibridada, es decir, de igual manera que no podremos afrontar de una manera unidireccional, clara, precisa, un marco de seguridad jurídica para hablar de todo lo que estamos englobando en el ámbito de reflexión que hoy tenemos sobre esta conversación, la gobernanza también que nos planteemos de ese modelo debe ser una gobernanza extraordinariamente híbrida, una gobernanza que está comenzando, es decir, si la regulación de la censura nos ha llevado siglos gestionarla en el ámbito analógico, pretender hacerlo en estos momentos en un contexto de tiempo real donde se han diluido completamente todas las fronteras, donde lo doméstico, lo privado, lo público está inmerso en un inmenso panóptico global como es la red, en ese contexto o nos movemos en un escenario de hibridación con estándares muy bajos de búsqueda de seguridad jurídica o nos estrellaremos directamente con la realidad, ¿no? Y por tanto, pues creo que es una batalla de antemano perdida, en el sentido de que estamos realmente enfrentándonos a unas dinámicas que han sido concebidas y pensadas para funcionar de la manera que nos ha llevado ahora a los desarrollos que estamos todos padeciendo. Encauzar esto exigiría evidentemente todo un proceso legal, de esfuerzo de emancipación, casi me atrevería a decir, de la propia cultura democrática para encauzarlo y reconducirlo, cosa que en estos momentos no veo porque las prioridades están en otro lado y porque además tratar de convencer a las grandes plataformas de que deben hacer las cosas de otra manera sería prácticamente imposible. Marta, habla José María de batalla perdida y principio de batalla. Me gustaría, antes de seguir profundizando en los factores que alteran el consumo o la distribución y difusión de arte en plataformas o en el mundo digital en general, en Internet, que valoraras, por ejemplo, si el hecho de que exista esto, o sea, el hecho de que exista quizás salir un poco, al final nuestro título es digital, no es solo redes o plataformas, sino que exista la web, ha podido tener un impacto hasta ahora, o lo que puedas vislumbrar a partir de ahora, positivo, aunque sea positivo entre comillas, para algo como el arte. Pues yo diría que sí, o sea, absolutamente sí. Todas estas condiciones de las que estamos hablando que derivan no solamente en la autocensura, que es un poco la evolución de todos estos aspectos que estábamos mencionando, sino también en la censura. No olvidemos que Facebook, por ejemplo, pues
ha sufrido campañas de sus propios usuarios precisamente porque tiene prohibidos los pezones, ¿no? Lo cual pienso que dejaría fuera a lo mejor al 30% de las Madonas que hay en el Prado ahora mismo, y tiene que ver con el hecho de que sus vínculos están con la publicidad, ¿no? con las empresas de marketing y con las marcas, y no con los usuarios, que a lo mejor tendrían otros mecanismos de censura. Pero también pensar que Facebook tiene 300 millones de usuarios y que TikTok, por ejemplo, que ahora mismo es la gran plataforma social de vídeos, tiene 600 millones de usuarios, es decir, y que viene con una censura implantada por un gobierno que ni siquiera es democrático, ¿no? y que tiene unas características que en muchos aspectos son opuestas a nuestros valores democráticos y a nuestros valores culturales. Entonces, bueno, pues está eso, pero efectivamente si nos retrotraemos a un momento en el que el ecosistema mediático no estaba dominado por estas empresas básicamente publicitarias que han colonizado el ecosistema, yo desde mi punto de vista pienso que la red, aunque no haya democratizado el acceso a la obra de arte en sí, ¿no? Porque sería demasiado generoso pensar que apreciar una obra de arte a través de una pantalla es lo mismo que apreciarla en vivo y en directo, ¿no? Pero sí que ha abierto el camino a digamos, aspectos de la producción artística que antes eran estaban muy en los bordes, ¿no? Como por ejemplo, pues todo lo que se refiere evidentemente al arte digital. Y con arte digital también me refiero pues, a los videojuegos, a los glitches, bueno, pues, a los experimentos semánticos, ¿no? sobre los distintos productos culturales que llevamos consumiendo desde hace miles de años. Entonces, pienso que en ese sentido, el arte interactivo, ¿no? En ese sentido sí que ha abierto mucho el campo de lo que constituye arte y de lo que finalmente se puede utilizar un poco para profundizar en el conocimiento, ¿no? Creo que la red sigue siendo una herramienta cuyas capacidades todavía no alcanzamos a ni siquiera vislumbrar, y que toda esta conversación que tenemos sobre la censura y sobre la autocensura tienen más que ver con los canales de distribución que son capas superiores a la red, ¿no? Exacto. Antes de pasar a José María, a los canales de distribución, que es algo realmente fascinante y por lo que estamos aquí probablemente, el tema del algoritmo y de la inteligencia artificial, me gustaría ahondar un poco en lo que dice Marta sobre, quizá no es algo elitista ver esta introducción, o sea, esta presencia del arte en el mundo digital desde un punto de vista simplemente solo de lo que hemos visto hasta finales del siglo XX trasladado al mundo digital, y quizá hay que valorar, antes de meternos en la difusión y de criticar fehacientemente lo que ocurre hoy, en que hay aspectos que no es que estuvieran censurados, quizá ni siquiera existían, que Internet, la web, incluso en parte las redes sociales pueden haber promovido y que son valiosos a tener en cuenta. Bueno, es indudable que la introducción de Internet y todo lo que está representando la generación de un nuevo escenario de espacios donde se puede desarrollar experiencias artísticas desde un origen analógico hasta experiencias ya directamente digitales, es una evolución positiva en el sentido de que está ampliando los horizontes cognitivos y sensibles del ser humano. Es decir, nadie podría en estos momentos pretender que haya que retornar a una Arcadia analógica que rompiera las fronteras del mundo en el que nos estamos moviendo ya, que tiene un perímetro digital y que ha trastornado completamente incluso nuestra propia capacidad de percepción estética en el ámbito de la comunicación, de la imagen y de tantísimas cosas, ¿no? Es evidente que si la Escuela de Frankfurt ya puso de manifiesto que en la era de la reproductibilidad se rompía el aura que acompañaba la obra de arte, la introducción del mundo digital supone que la pantalla abre abiertamente un espacio de experiencias estéticas que todavía están por descubrir.
Es decir, estamos en ese proceso liminal de hibridación en el que nos estamos aproximando a umbrales de una nueva realidad que nos provoca una enorme inseguridad, grandes incertidumbres. Hay muchos perdedores, pero hay también muchísimos ganadores. Y en esa situación, pues evidentemente el ser humano, la humanidad en su conjunto, los estados, las sociedades, los colectivos, el mundo artístico, periodístico, etcétera, sienten la tensión de estar entrando en un espacio liminal, en un nuevo umbral. Y eso evidentemente provoca una tensión que puede ser reactiva o que puede ser propositiva. Yo creo que debemos ser capaces de perder el miedo a adentrarnos en este escenario en el que nos encontramos, a no intentar proyectar las categorías jurídicas, las categorías estéticas del pasado sobre la realidad en la que nos estamos moviendo, incluso en el propio concepto de la censura, y tendríamos que empezar a pensar cómo imaginar las nuevas realidades a las que nos tenemos que enfrentar. Y ese yo creo que es el gran reto que tenemos por delante. No se trata de, ¿cómo diría yo?, proyectar lo analógico a lo digital, sino en un determinado momento, y sobre todo en el ámbito del arte, comprender que podemos empezar a vivir experiencias, y lo mencionaba ahora mismo Marta, ¿no?, por ejemplo, asociadas a los videojuegos, donde la gamificación es un elemento que acompaña la propia experiencia de un montón de situaciones de comunicación de contenidos, de intercambio de experiencias, de interacción entre players y entre personas que están de alguna manera conectadas de distinta manera y en distintas capas y que hacen que ya no estemos ante una interacción lineal, sino ante una interacción compleja de la propia realidad. Y en esa hibridación yo creo que vamos a tardar tiempo probablemente en encontrar el marco de seguridad jurídica que nos permita afrontar la realidad con más tranquilidad. Que no estresemos tanto los materiales conceptuales, los materiales íntimos, domésticos, incluso jurídicos, con los que estamos entrando, insisto, en un horizonte que es radicalmente nuevo. El Homo analógico ha quedado atrás y estamos ante un escenario donde el Homo digitalis va a desarrollar sus propias categorías estéticas y sus propias experiencias en el mundo del arte y en el mundo de la comunicación, probablemente distintas a las que se vivieron hace 500 años. Y en ese contexto, que yo creo que es lo verdaderamente importante, debemos preservar lo que para mí es el origen más básico de la experiencia artística y de la dignidad humana asociada a la experiencia artística, que es la capacidad de emancipación y la capacidad de recreación crítica de las experiencias que uno tiene. Y eso es lo que deberíamos ser capaces de encontrar, las claves y pensarlas ahora para preservarlas en un perímetro legal y jurídico que haga posible que la emancipación asociada a la dignidad humana y la capacidad crítica asociada a la capacidad humana acompañen el viaje que estamos viviendo. Muy bien. Marta, ahora que hemos ampliado un poquito el espectro de las opciones que ofrece, hemos introducido primero algún peligro, hemos ampliado el espectro. Ahora sí que me gustaría, hay dos grandes temas obvios en el tema de algoritmos e inteligencia artificial vinculado al arte. Uno, el producto en sí, una canción, un cuadro, una película, lo que sea, y su difusión. Me gustaría empezar a preguntaros por el producto. Tradicionalmente la censura ha sido algo que ha ocurrido, la censura, cuando pensamos en la censura tradicional, algo que ha ocurrido en cuartos oscuros, sin saber qué ocurría ahí dentro, con la apelación muy difícil, la posibilidad de quejarse, de querer que eso eche para atrás. Curiosamente, ahora en pleno 2020, los algoritmos son exactamente eso, algo que ocurre en un cuarto oscuro, que es muy difícil de apelar, no conocemos cuáles son sus funcionamientos y simplemente vemos sus consecuencias. Me gustaría con vosotros comentar exactamente esto. ¿Qué aporta de nuevo o simplemente es algo sobre el producto, sobre, digamos, una canción, una obra de arte, un cuadro? ¿Qué aporta el producto? O sea, ¿qué aporta o qué quita el algoritmo y la inteligencia artificial al arte como producto? Pues yo diría que, aunque efectivamente cuando hablamos de censura sigue siendo un marco opaco, pero desde el punto de vista del origen, es decir, nosotros a veces no entendemos por qué se censuran ciertas cosas, ¿no? Pero el modelo de imposición de esa censura ha cambiado mucho porque de repente esa decisión que se toma en un cuarto oscuro no nos llega como una carta sellada, ¿no? Nos llega como una idea que parece nuestra.
Es decir, nos llega por un mecanismo de normalización, de adaptación y de repetición, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, yo lo veo mucho en algo tan, a lo mejor tan poco artístico, pero tan vinculado a la estética como, por ejemplo, nuestra cara, ¿no? Es decir, o nuestra casa o nuestro modelo de ocio, ¿no? Como, por ejemplo, Instagram ha modificado nuestra idea de lo que es pasarlo bien, ¿no? O de lo que es tener una casa bien puesta, ¿no? O de lo que es, o Airbnb, por ejemplo, ¿no? O de lo que es, pues, ser bonita, ¿no? O ser atractivo. Y entonces, en esta evolución de los últimos 10 años en los que nuestra exposición a los modelos que representan otras personas, modelos de vida, modelos de ocio, modelos de vacaciones, modelos de hogar, ha sido tan constante, ha estado vinculada a nuestra cotidianidad de una manera tan íntima, es decir, no llega a través de una revista a la que nosotros vamos, sino que nos llega a nosotros mismos a través de actualizaciones que nos hablan al oído, ¿no? Y que transforman nuestra manera de entender el mundo. Y entonces, pues vemos, por ejemplo, que en los últimos 10 años se ha disparado la incidencia de menores de edad que quieren operarse la cara para parecerse a sus propios filtros del Instagram, ¿no? Que son filtros que, como dice Gia Tolentino, te hacen un 10% más atractiva, ¿no? Es como, eres tú, pero una versión de ti mejorada, ¿no? Mejorada y alcanzable. Y entonces, pues, y que se puede realizar a través de intervenciones que no son exactamente quirúrgicas, pero que son intervenciones como inyecciones de, pues yo qué sé, de determinados rellenos, ¿no? Para subirte los pómulos y bajarte la barbilla. Y ocurre que todas estas intervenciones corresponden a los mismos filtros, es decir, que todo el mundo quiere tener la misma cara. Parece que son... que es una especie de alienación con respecto a tu propia persona, que te hable directamente a ti, pero que en realidad normaliza tu aspecto, ¿no? O sea, te hace parecerte a todas las demás personas que están utilizando Instagram. Y entonces, en ese sentido, pienso que es una censura mucho más insidiosa, ¿no? A la que tú no puedes resistirte. Es decir, la resistencia a la censura es algo binario, ¿no? O haces lo que te dicen o no haces lo que te dicen, pero la resistencia a una censura que se plantea como un pensamiento en tu cabeza y que tú no sabes muy bien de qué viene, ¿no? Porque se genera a través de un roce diario y permanente y persistente y un sistema de incentivos diseñado por absolutos genios que están extremadamente bien pagados y que viven en una burbuja, ¿no? Donde tienen que resolver un solo problema, que es mantenerte enganchado a una pantalla. Entonces, pues esa clase de alienación te aliena hasta de tu propia persona, ¿no? Entonces, yo no pienso que los creadores, que las personas que producen, pues desde música hasta literatura o pintura o fotografía, son ajenos a esta manipulación. Marta se ha centrado, José María, un poquito más desde el punto de vista de usuario. Ahora apuntaba desde el punto de vista creador. Sí que me gustaría un poco que eso, ¿cómo puede afectar a la gente que crea esas obras el hecho de que se encuentre en un día que una red social ha cancelado una parte, ha limitado su distribución, por motivos, como dice muy bien Marta, que no llegan a una carta sellada, con suerte te pueden llegar por email y probablemente no sepas nunca nada, ni siquiera si ha ocurrido algo? ¿Cómo afecta eso a la obra en sí, no a su difusión, a la obra estoy preguntando? Bueno, afecta a la obra y afecta al creador en la medida en que, como bien describía Marta, estamos en un escenario en el que se están normalizando conductas. ¿Y normalizando conductas alrededor de qué? A través de la transformación de una libertad de elección que en el ser humano está siendo cada vez más inducida a ser más eficientemente lo que ya somos cada uno de nosotros. Es decir, hay unas dinámicas instituidas a través de los diseños algorítmicos, tanto en el consumo de contenidos como en el ejercicio o el acceso mejor a determinadas plataformas o servicios vinculados a esas plataformas que están modelizando un marco performativo en el que estamos actuando
a través de una libertad asistida. Es decir, nos están asistiendo para ser más eficientemente nosotros, de acuerdo con unos patrones de conducta que al mismo tiempo se vinculan a una infraestructura tecnológica que está pensando en ¿qué? En incrementar su capacidad de monetización sobre la base de ofrecernos aquello que nosotros queremos consumir para, de acuerdo con los patrones colectivos del mundo en el que nos estamos desenvolviendo y que está siendo progresivamente normalizado por las grandes corporaciones tecnológicas, que son las detentadoras del poder que, como vio Foucault, encarnan la capacidad de vigilar y castigar, en esa vigilancia y castigo permanente que de alguna manera se ha hecho estructura de todas las infraestructuras tecnológicas en las que nos estamos moviendo. En ese contexto, la capacidad para crear está limitada sobre la base de lo que estamos comentando. El creador cada vez buscará, si al menos quiere ganarse, entre comillas, la vida y sobrevivir al difícil contexto de competencia o de hipercompetencia al que está sometido de manera cotidiana en este marco digital, pues tendrá que buscar cómo casa con los patrones de aquellos que están rigiendo la infraestructura tecnológica que hace posible la presencia suya en las redes, su difusión, el incremento de su visibilidad, porque, entre otras cosas, la reputación está asociada a la visibilidad. Por tanto, en un contexto en el que la identidad está marcada primero por una corporidad en retirada, que está siendo progresivamente mutada en desmaterialización, donde la imagen, y particularmente una imagen digital que sustituye a la imagen comunicativamente analógica en la que nos hemos estado desenvolviendo durante mucho tiempo, se desmaterializa también y se incorpora a la pantalla y nos sumergimos en ella con un elemento de inmersividad que trastorne incluso nuestra capacidad de percepción. En ese contexto, los mecanismos de visibilizarnos se acaban convirtiendo para muchísima gente, lo ha descrito Marta con respecto a los usuarios, pero también con respecto a los creadores, en obsesiones que tienden a transformar la propia experiencia del creador en la experiencia de influencers con capacidad de proyectar imagen, de proyectar relato a través de esas imágenes, de generar creación a través de una imagen de sí mismos. Entonces, en ese contexto, pues evidentemente los márgenes para poder desarrollar mecanismos emancipatorios son cada vez más reducidos porque, insisto, todo el modelo tiende a una libertad asistida, que lo que busca es hacernos a cada uno de nosotros, en el rol en el que ya estamos instalados, más eficientemente nosotros. Permíteme interrumpirte para hacerte una pregunta sobre eso que estás diciendo, que se me ocurre ahora para un poco trasladar lo que ocurría o cómo era un creador antes con hoy. ¿Cómo sería, por ejemplo, un pintor como Dalí en Instagram? O sea, claro, se me ocurre, es como una especie de ese tipo, o sea, ya no Warhol y tal, pero hay gente ahí en nuestro siglo XX que quizá sacarían jugo del medio ambiente, del ecosistema de hoy de una manera extraordinaria. O quizá no, o quizá se estrellarían, no sé. ¿Cómo lo ves tú? Por supuesto, es decir, hay gente que ha tenido capacidad ya de publificar su intimidad y convertirla en una parte más asociada a la comercialización de su obra. Es decir, la transformación de la experiencia artística como una experiencia de comunicación de él mismo, de su vida privada, en el caso, por ejemplo, de Dalí, evidentemente utilizó las herramientas de los medios de comunicación, de su presencia en la prensa, en la propia televisión, en su conexión con Hollywood, pero también el uso masivo de la fotografía y de la fotografía sobre él mismo. Y nos asomamos de una manera doméstica y cotidiana a sus experiencias más familiares, personales, sus entornos relacionales, evidentemente dentro de las condiciones de su época, pero él mismo se transformó en un espectáculo. Por tanto,
Eso yo creo que, bueno, daría pie a... Bueno, es que esto da pie para otro tipo de seminarios, porque estaba tratando ahora yo de pensar... Perdón, que he colado otro esto aquí tipo un poco de mala de manera. caso. No, es que podríamos empezar... Claro, podríamos... sí, sí. Ha habido algunos que han anticipado de una manera... Hombre, porque ya el arte tiene un componente... Cuando antes he citado a la Escuela de Frankfurt, claro... Adorno, Horkheimer, el propio Krakauer, Benjamin, ya son plenamente conscientes de que estamos en una era de reproductibilidad masiva. Y en esa era de reproductibilidad masiva, donde la cultura se convierte en una industria, el elemento de difusión de la industria es también los cauces de comunicación masivos que ofrece el contexto de una sociedad de masas como es la sociedad de masas ya de los años 20 y 30, ¿no? Con cadenas de reproductibilidad de la obra infinitamente superiores a las de pues las vanguardias del siglo XIX, ¿no? En fin, bueno, esto daría pie a otra... Marta, antes de pasar directamente a la difusión, quería comentarte, así como le he hecho el juego de Dalí en Instagram a José María, sabemos lo que es el efecto Streisand, ¿no? El hecho de que algo que tú no quieres que se vea mucho, pues de repente te quejas y tal, y recibe una difusión extraordinaria, ¿no? Eso, claro, esta ambigüedad, ¿no? O sea, si ocurre una censura muy obvia, el artista se queja y eso puede convertirse en un efecto Streisand para la red o para la institución, el organismo, la plataforma que haya censurado eso y tiene que reaccionar o no reaccionar, pero vamos, hay un escándalo ahí, lo que le da mucha más difusión. Pero la maldad, entre comillas, de nuestra época es que esa limitación de la difusión puede producirse con un toque del algoritmo que pues eso, que una obra que tendría X difusión tiene X menos 100 o menos 1000 o menos 10 millones. Porque es algo transgresor con la religión, es algo transgresor con la política, es algo transgresor con la desnudez, es algo transgresor de algún modo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos explicar? O sea, no sé si ni siquiera es un juego porque, como no lo vemos, no sabemos si ocurre, ¿no? O no tenemos pruebas muy claras de cómo ocurre o con qué profundidad. Pero sí me gustaría que comentaras un poco ese límite, ¿no? O sea, ¿dónde está de, ostras, lo que antes, por ejemplo, cuando alguien decía, me han censurado una película, vamos todos a verla a Perpiñá, cuando antes ocurría en España, vamos a Francia a verla y tal. Ahora eso es como, pueden hacerlo sin que nadie se entere. Sí, es lo que hablábamos antes, ¿no? Que cuando la censura se manifiesta no como una carta sellada que llega a tu buzón con tu nombre, sino como una idea que tienes en la cabeza, pues es muy difícil resistirse, porque es resistirte a ti mismo, ¿no? Realmente. Pero en este caso, tú de lo que estás hablando es de cómo los algoritmos trabajan de manera completamente opaca, pretendiendo hacer algo que en realidad no es lo que hacen, ¿no? O sea, una de las cosas que más me preocupan es que seguimos evaluando el trabajo de los algoritmos sin tener la capacidad de entender sus objetivos. Es decir, por ejemplo, en el caso de Facebook con Instagram o con la propia Facebook, que es un lugar donde se distribuye mucha cultura popular, pues entendemos, porque ellos nos lo dicen, que su objetivo es conectar a la gente, ¿no? Conectar al máximo posible de gente con el máximo posible de gente. Pero esto no es verdad. Sus algoritmos no están optimizados para esto. Sus algoritmos están optimizados para optimizar el tiempo de interacción de cada usuario por separado, ¿no? Y entonces ese tipo de optimización evidentemente favorece o atiende a otro tipo de cosas, ¿no? Y luego, por otra parte, también pensamos que son plataformas de comunicación cuando en realidad no lo son. Lo que son es plataformas publicitarias y además administrativamente ni siquiera están legisladas como si fueran plataformas de comunicación. Están legisladas como proveedores de servicios, lo cual les coloca en esta situación paradójica en la que ellos pueden ejercer una censura ilimitada de forma completamente opaca sin que nadie se entere y sin que nadie pueda pedirles explicaciones, porque tú no puedes reclamar algo que no sabes que está pasando. Y luego, por otra parte, ellos mismos no están sujetos a la censura a la que están sujetos, censura entre comillas, quiero decir, los medios de comunicación, que es que, por ejemplo, no pueden publicar mentiras, ¿no? O no pueden publicar
no pueden publicar información o contenidos que sean ilegales. Entonces, en ese sentido, las plataformas digitales que distribuyen la mayor parte de los productos culturales de nuestra época son plataformas que solamente tienen restricciones en lo que se respecta al copyright y a la pornografía infantil. Y todo lo demás es un campo completamente libre, es barra libre para ellos, ¿no? Entonces se dan como circunstancias extraordinarias por las cuales efectivamente pues, modelos de arte o de crítica cultural que no se ajustan a las necesidades o a las intenciones de sus anunciantes quedan relegadas de esa manera no del todo ilegal, porque es intratable legalmente, ¿no? De la misma manera que pues, una tienda que aparece en la página número 300 de Google no está siendo exactamente censurada, porque aparece, ¿no? Lo que pasa es que aparece en la página 300, con lo cual todo el mundo sabe que nunca nadie llegará hasta Exacto, ella, Marta. ¿no? Justo ahora, perdona que te interrumpa, es que quería preguntarte, porque se nos está yendo un poco el tiempo, y antes de pasar al like como gran estrategia de difusión desde el punto de vista usuario, me gustaría preguntarte por algo que nos centramos mucho en redes, pero Google, los buscadores, Google evidentemente es el preponderante, mucho más que Facebook en redes. ¿Qué ocurre cuando ponemos arte contemporáneo, arte español, cuadros del siglo XX en la barrita de Google? ¿Qué pasa? O sea, ¿eso lo podemos llamar censura? ¿Cómo lo podemos llamar, Marta? ¿O qué ocurre primero y luego qué consecuencias tiene? Claro, esto, o sea, nosotros pensamos, primero, Google es una plataforma digital exactamente igual que Facebook. Lo que pasa es que se manifiesta de formas distintas, pero obedece un poco a los mismos principios, ¿no? Y entonces a la gente se le olvida que cuando buscan Google, que es básicamente nuestra manera de usar Internet, sobre todo los periodistas como tú y como yo, lo que les sale es un contenido patrocinado. Es decir, que Google no deja de ser una plataforma publicitaria como todas las demás, ¿no? Entonces pensamos que cuando nos aparece un contenido en lo alto de la página es porque ese contenido es más importante que los demás. Y esto es un tipo de censura obvia porque quien decide lo que es más importante en realidad no somos nosotros de forma colectiva buscando esa cosa una y otra vez. Eso es lo que nos dice Google, pero no lo sabemos. Y, de hecho, este es el típico caso que aparece en The Good Wife, ¿no? Donde siempre tienen un caso de un juicio sobre este tipo de cosas y es como Google sube y baja los contenidos a voluntad y descarga las responsabilidades sobre un algoritmo que teóricamente obedece única y exclusivamente al input que nosotros le damos. Esta es, de nuevo, una de esas diferencias entre la realidad de los objetivos del algoritmo y la realidad percibida por los usuarios, ¿no? Entonces, efectivamente, si tú tienes una página donde tú muestras tus obras de arte, porque Internet es esta plataforma democratizadora que te pone a la misma altura que, el Pompidou, ¿no? Pues tú no estás compitiendo a la misma velocidad o a la misma altura cuando es Google quien decide si tus obras de arte están a la altura o no y lo decide pues, según categorías que te son completamente ajenas y absolutamente indiscutibles porque no sabes cuáles son. José María, ya cogiendo el hilo de Marta y haciéndote ya la pregunta total, digamos, ¿cómo puede afectar exactamente eso? Por ejemplo, los resultados de búsquedas sobre películas vietnamitas del siglo XX o lo que sea, que el criterio, como bien explicaba Marta, es opaco, es controlado por Google, y luego esta otra gran leyenda de la viralización a través del like. Digamos que eso es, estamos hablando de buscadores y ahora, como estoy acabando el tiempo, te lo lanzo todo ahí, tú haces, manejas las bolas como puedes. La viralización del like en el sentido de que nos han dicho, o vemos tradicionalmente, que lo primero que vemos en las redes principales manejadas por un algoritmo, hoy todas, son las cosas que más han gustado a otros usuarios. Eso para el arte, donde muchas veces se nos ha dicho que es minoritario o que puede haber obras de mucho valor en ámbitos muy pequeños, es algo que, entre comillas, es perjudicial. Me gustaría saber, claro, esto intrínsecamente quizá no es censura o quizás sí, me gustaría un poco que tanto el tema del buscador que ha comentado ahora Marta para acabar y el tema este de cómo se manejan los likes en este tipo de plataformas pueden suponer o no censura.
Bueno, vamos a ver cómo Lo siento, ¿eh? puedo... No, que va, no, si es que... Si es... Les es han dado solo viernes una por hora, la José mañana María, y ya. esto es lo que hay. No, es que ya es viernes por la mañana, una semana, como todos, ¿no?, de esta dispersión tecnológica en la que estamos instalados, donde permanentemente tienes que estar cambiando de escenarios. No sé cómo es posible que supuestamente tengamos más tiempo que nunca, pero lleguemos peor a todas partes, ¿no? Pero esto ya son reflexiones para otros... Otras jornadas aquí en la Fundación Gabeiros les Sobre el pedimos tiempo. que... A mí me Gabeiras. gustaría una reflexión sobre el tiempo, ¿no? Cómo ha crecido en los márgenes y ha roto su linealidad. Pero bueno, vamos a lo que me preguntas y voy a entrar. Claro, al final todo gira alrededor de los algoritmos, ¿de acuerdo? Y los algoritmos al final son los instrumentos que utilizan las plataformas para gestionar los datos y cómo eficientemente tratan de salvaguardarse como modelos de negocio en un contexto de hipercompetencia como la que viven bajo el capitalismo cognitivo. Y eso significa que los algoritmos son realmente el poder de la nueva infraestructura tecnológica en la que nos estamos moviendo. Y ese poder, a diferencia de otros ámbitos, es un poder no regulado. Por tanto, en un determinado momento, para poder de alguna manera marcar cómo delimitar espacios de censura, no censura, regulación, necesitamos eso, necesitamos regulación. En primer lugar, concienciarnos de que el algoritmo debe tener una función social. Es decir, no tiene sentido que el algoritmo esté en manos de alguien o de un grupo de gente con una capacidad para incidir y socializar todo un contexto de generación de interactuaciones, muchas de ellas beneficiosas para los seres humanos, pero otras muchísimas extraordinariamente perjudiciales y que condenan a muchos a una pérdida de visibilización y de experiencias posibles que les condenan a un infierno digital y que no estén siendo objeto de regulación. Por tanto, yo creo que hay una prioridad básica en el seno de las sociedades contemporáneas y particularmente de las democracias, si quieren convertirse en ciberdemocracias, y es que los algoritmos tienen que ser objeto de regulación. ¿Sobre la base de qué? De una función social. De una función social que implique un control democrático, un control regulatorio, un control legislativo que obligue a las empresas a definir unos marcos en los que el interés general, el que sea, y para eso tendrá que decidirlo el legislador, sobre la base del poder democrático que le asiste en defensa del interés general, que defina cuáles son los marcos que tienen que regular los sesgos y la incidencia que esos sesgos va a tener en todas las interacciones sociales que acompañan el desarrollo de los modelos de negocio de quienes los promueven. ¿De acuerdo? Que es un poco lo que sucede en estos momentos con prácticamente todos los bienes y servicios que circulan en un mercado regulado en un contexto analógico. Por tanto, para poder realmente empezar a operar de una manera eficiente, salvaguardando evidentemente marcos de protección de la dignidad humana asociados, por ejemplo, a la libertad creativa, a la libertad de expresión, etcétera, y que no dependan del autocontrol, entre comillas, de las corporaciones con fijación de normas comunitarias que nos digan, bueno, pues que determinados mensajes de odio, expresiones de terrorismo, de pornografía, de racismo, de autolesiones, etcétera, como hace Facebook a la hora de fijar el marco de las normas de comportamiento respetuoso que deben observar los usuarios de su modelo de negocio, entre comillas, pues que no vayan solos en ese proceso, sino que vayan de la mano de quien representa el interés de todos, que en este caso es el Estado, porque, entre otras cosas, eso es lo que ha permitido en un determinado momento desterrar las prácticas de censura que indirectamente estaban asociadas a la prensa, a los comercializadores de imagen y de visibilidad que un determinado pensador, un determinado creador, un determinado artista asociaban a su obra. Por tanto, no sé si estoy resumiendo y entrando en el medio de lo que me estabas preguntando, pero si no es que se me va a escapar, yo creo que aquí la clave de todo es que no sé cómo al día de hoy, sabiendo lo importante que son los algoritmos y todos los efectos de interacción que son capaces de liberar,
y que es la piedra medular sobre la que se sostiene toda la estructura y la bóveda y la arquitectura tecnológica de la economía de plataformas, no tengan una regulación o un intento embrionario de regulación con más precisión de la que tentativamente comienzan algunos a querer plantearse sobre la base de estrategias sobre inteligencia artificial, sobre cartas de derechos digitales, sobre... no, vayamos a entrar a la regulación del algoritmo y pensemos ahí cómo evitar, por ejemplo, la censura. Y esos modelos de autocensura o de censura inducida, que son los que estabas planteando alrededor de los likes, de los retweets o, en su caso, de estas modelizaciones de comportamientos respetuosos que algunas grandes plataformas, de una manera altruista, quieren hacer por cada uno de nosotros en el marco de una sociedad democrática. Muy bien. Pues quedan unos minutillos, nos tocan atender unas preguntas del público que me parece que saldrán ahora aquí en la pantalla y os podré leer. En principio deben ser preguntas para los dos, pero igual va dirigida a alguno de vosotros o si no la dirijo yo fácilmente. De momento no veo nada, pero supongo que si no os hago yo, que tengo un montón aquí acumuladas para haceros. Ahí estamos. Bueno, pues ¿creéis que medidas como la Carta de Derechos Digitales, que está en proceso de elaboración por el Gobierno y que pretende defender el derecho de los creadores en el mundo digital, es la manera de apoyar este derecho? Quizá, José María, porque has estado más en este ámbito y conoces mejor los resortes, ¿te conviene contestar primero? Sí, sí, porque lo primero que hicimos en el año 2017 es promover precisamente una reflexión sobre el ámbito de los derechos digitales y yo creo que sí, es uno de los marcos en los que tendrían que abrirse un contexto de reflexión, ¿no? Es decir, ¿cuál ha de ser el derecho que asiste a una libertad de expresión y de creación en un contexto de normalización distinto al del ámbito analógico como es el ámbito digital? Y sobre todo pensando también en que si no puedes distinguir entre el cauce de comunicación y la experiencia de creación, que es lo que pasa en Internet, porque no eres capaz de perimetrar estas realidades, ¿cómo preservas al creador en su capacidad realmente de generación de valor que está en la fuerza subversiva que tiene el arte con respecto a los modelos sistémicos en los que nos movemos? Es decir, ¿cuál es la esencia del arte? ¿Es ir de la mano del sistema o reflexionar críticamente, de la manera que sea, sobre el sistema, preservando la capacidad de emancipación del ser humano, no solamente como receptor del arte, sino creador de arte? Eso no es fácil de abordar, porque exige entrar en un territorio, como decía al comienzo, liminal, completamente distinto al que nos hemos movido. Y por tanto, y este yo creo que es uno de los errores en los que podemos estar incurriendo cuando pensamos en las cartas de derechos, y que cuando yo era secretario de Estado insistía en que no cometiéramos ese error, no podemos tratar de proyectar nuestro pensamiento jurídico analógico al ámbito digital. Exige que abordemos esa experiencia desde una desnudez liberada de lo analógico. Lo analógico nos puede ayudar a pensar las categorías, pero es que vamos a tener que pensar categorías nuevas, distintas. Y eso no es fácil. No es fácil. Y en ese gap que se puede producir, pueden perder muchos y ganar no los que tendrían que ganar, sino los que siempre ganan y perjudican a los que pierden. ¿Lo que has visto de la carta te parece que va en esa dirección, entonces? No, me parece que hay un intento, quizá entre otras razones, de comodidad operativa. ¿De acuerdo? Yo lo entiendo. Es decir, tenemos que ir generando herramientas sobre las que trabajar. Y, por tanto, movámonos en un territorio más a corto que nos permita, en esta fase de transición
ver cómo proyectamos las categorías analógicas al mundo digital, pero una ambición mucho mayor, que tendría que ser proyectar luces largas que nos permitieran vislumbrar realmente todo lo que podemos perder por el camino, es lo que me preocupa. Y creo que no forma parte del ejercicio del que estamos hablando. Marta, no sé si has tenido ocasión de seguir el debate de la Carta de Derechos Digitales que se ha lanzado desde la Secretaría de Estado y cómo lo ves. Bueno, yo lo veo bien intencionado, pero una de las cosas que hemos aprendido pues, con la Regulación General de Protección de Datos es que nuestras buenas intenciones no bastan y que no se puede regular un espacio al que no tienes acceso. Entonces, pienso que hasta que no tengamos acceso a las operaciones de este tipo de plataformas para poder implementar o al menos monitorizar que se implementan las regulaciones que nosotros imponemos sobre ellas desde fuera, pues todas nuestras buenas intenciones no van a servir para nada. O sea, ¿crees que es un poquito corto lo que se plantea porque estamos hablando de ámbitos que no afectarán realmente a la realidad digital, a la realidad de las plataformas? Como has dicho, lo del GDPR. Exacto. De hecho, me ha encantado lo que ha dicho antes José María, porque básicamente lo que propone, no sé si consciente o inconscientemente, es que hagamos que esas empresas sean públicas, ¿no? Es decir, cuando queremos que unas empresas privadas estadounidenses atiendan a necesidades sociales, lo que estamos proponiendo es que esas empresas se conviertan en instituciones públicas. Y a mí, precisamente, me parece la típica idea loca que, de hecho, pienso que funcionaría. Es decir, si el siglo XX también se caracterizó, ¿no? porque en el último periodo privatizamos un montón de empresas públicas que en realidad eran infraestructuras de telecomunicaciones que se han convertido en piezas cruciales de nuestra vida, pienso que habiendo cometido o habiendo dado ese salto hacia esa dirección, a lo mejor el siglo XXI es precisamente el momento en el que podemos dar el salto contrario, ¿no? Y yo una cosa que propongo una y otra vez, incluyendo en tu periódico, Jordi, es algo que en realidad se le ocurrió a Donald Trump y que a mí me ha parecido una idea excepcionalmente buena, que es comprar esas plataformas o básicamente obligarlas a vender la parte que corresponde a los usuarios europeos para poder convertirlas, por lo menos ya para empezar, en un ecosistema al que tenemos acceso, ¿no? Que no sean como paraísos fiscales, que parecen infraestructuras construidas para poder saltarse la legislación. Y entonces, pues desde ese punto de vista, pienso que podemos seguir intentando regularlas desde fuera, que es un poco como querer ser jardinero de un jardín al que no tienes acceso, ¿no? Y decir, bueno, pues ponle este abono y riégala 7 veces a la semana y asegúrate de que le da el sol a estas horas del día, ¿no? Pero sin saber si todas esas cosas se implementan y si no se implementan, no tener la capacidad de ejercer, pues la sanción, ¿no? Es decir, no tenemos absolutamente ninguna capacidad de cambio sobre esas plataformas hasta que no tengamos las llaves de ese jardín. José María, nos quedan 2 minutos, pero no me atrevo a cerrar esto sin que puedas decir algo a este envite maravilloso de Marta. No, y me encanta. No, sobre todo, quiero decir, yo no hablo de publificar, en eso no entraría, hablo de algo mucho más sencillo, que es socializar la función de los algoritmos, que me parece que es mucho más fácil. Cuando en la República de Weimar se discutió sobre el sentido de la propiedad, que había sido un derecho absoluto e inatacable legalmente durante todo el siglo XIX, y llegaron un grupo de juristas e incorporaron la función social a la propiedad en la Constitución de Weimar de 1919, pues se socializó la propiedad sin que la propiedad privada dejara de ser la propiedad privada. Pero se le introdujeron toda una serie de elementos, de cauciones, de límites, que hicieron posible que la propiedad privada pudiera seguir desarrollando modelos de negocio que fomentaban una economía de mercado, pero al mismo tiempo fijar unos límites regulatorios. Quizá, como decía Adam Smith, respondiendo al principio de que siempre que 2 o más empresarios se reúnen lo hacen para conspirar contra el mercado.
Y eso no lo decía Karl Marx, sino que decía precisamente Adam Smith, ¿no? Por tanto, yo soy de los que cree abiertamente en que la mejor manera de hacer más viable como modelo de negocio a las grandes corporaciones tecnológicas es fijándoles límites. Si se instalan en la hibris, tenderán al monopolio, y el monopolio al final acaba siendo antisistémico, como bien se ha visto a lo largo de la historia económica, ¿no? Por tanto, yo creo que es mucho más fácil que publificar las empresas, someterlas a una función social. Y creo que sería extraordinariamente útil para ellas y para el conjunto de la sociedad. Muy bien, pues con esta reflexión, muchas gracias Marta Peirano, José María Lasalle. Gracias a todos por haber seguido. Espero, es un tema que daría para unas jornadas por sí mismas. En una hora hemos hecho lo que hemos podido, he intentado lanzar algunas de los huesos más sabrosos aquí a Marta y a José María, que han hecho magníficamente bien su trabajo. Agradecer de nuevo al museo y a la Fundación Gabeiras su permiso o sus ganas de hacer esto. Y os dejo con la siguiente mesa. Nos hemos retrasado solo un par de minutos, que sé que la organización esto lo agradece mucho luego a final del día. Gracias Marta, gracias José María, gracias a todos.